Hola, hola, parece que estamos en directo, una vez más conectándonos, acompañándonos, ¿cierto? Vamos a ver, estamos esperando a Eva para conversar de un tema muy interesante, muy importante. Hola, hola, ahí me cuentan si se escucha, si se ve bien, por favor. Hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante, por supuesto que un tema que es parte de la vida, ¿cierto? Que es la muerte. Y para eso vamos a invitar a Eva. Eva, tú me enviaste invitación, veo que vienes por ahí. Ah, súper. Esperando que se nos una Eva para que conversemos hoy día sobre la muerte y sobre técnicas de acompañamiento en este proceso. Así que Eva no nos resultó. ¡Ay, sí! Ya. Genial. Sí. Muy Hola, bien. Tati. Hola Eva, súper. Ojalá que el internet nos acompañe. Acá se Uy, sí. largó de nuevo a llover. Se nos largó porque en Valparaíso también. Y mi señal está súper intermitente. Ya. Bueno, lo que nos dé, lo bueno es que por lo menos a mí no se me ha cortado la luz en todos estos días. Así que por lo menos por ahí puede ser que nos aguante, ¿ya? Así que Sí. bueno, lo que nos dé la señal y el internet en estos días intensos, ¿cierto? De lluvia. La semana pasada no hicimos el live también porque ya estábamos en medio de un súper temporal que hace muchos años no vivíamos, ¿cierto? Así que Sí. bueno, hoy día, Eva, gracias por estar acá, gracias por venir a conversar sobre un tema tan interesante, ¿cierto? Que es la muerte. Y además, eh, no vamos a hablar solo de la muerte, sino que también vamos a hablar de herramientas, ¿cierto? De acompañamiento en este proceso. Así que bienvenida, Eva. No, bueno, se pegó la señal. Yo estaba ahí toda entusiasmada, emocionada presentando a Eva, porque bueno, vamos a esperar de que ella ingrese si es que logra ingresar. Y como decía, hoy día vamos a hablar de una técnica que es del Reiki o está hecha para personas que ya practican Reiki, ¿cierto? Que son reikistas, donde en esta técnica se entregan herramientas para el acompañamiento. Cuando Eva me habló la primera vez de esta técnica, yo pensé que era solamente como el acompañamiento de la persona que está por morir, ¿no? Que siempre me ha llamado mucho la atención esa parte, ese rito, ¿no? Porque celebramos el nacimiento, los cumpleaños, pero muchas veces la muerte, como no es un proceso tan doloroso para todo el mundo, la mayoría, como que no tenemos técnicas para acompañar en este proceso. Así que Eva nos iba a contar, o nos va a contar, ahí dependiendo si se puede conectar, de un Reiki tanatológico, ¿sí? Cuando ella me empezó a hablar de la técnica, yo la encontré sumamente interesante porque nos va a dar herramientas para la persona que está pasando a esta otra etapa, para las familiares, ¿cierto? Que están acompañando, que están sosteniendo, que están viviendo este proceso y además para atravesar el proceso de duelo. Así que vamos a ver, ojalá que puedas entrar, Eva. Oh, su internet allá parece que no. Ay, se unió. Volví. Ah, Volví. ya, súper. Yo estaba ahí súper entusiasmada y estabas congelada, pero ya estás acá. Bienvenida, Eva. Cualquier cosa, si me llego a caer, me voy a cambiar de espacio. Que Ya, puede ser la súper. señal de donde estoy Ya, también. ok.
¿ya? Ujú. Bueno, pero yo te he escuchado todo el rato, así que Súper. gracias por la... Bueno, sí, estaba hablando que cuando tú me comentaste, ¿cierto?, esta técnica, yo pensé en mi cabeza como que empecé ahí a alucinar y yo me imaginaba, tú me vas a decir si sí o si no, que son técnicas o herramientas, ¿cierto?, relacionadas con el Reiki para ayudar, ¿cierto?, a las personas o acompañar a las personas en el proceso de cuando están muriendo, ¿no? Cuando están a lo mejor antes de morir o a veces, no sé si ponerle como una, no puede morir, ¿no? Porque eso, la muerte llega cuando tiene que llegar, pero más bien es como acompañar en ese proceso. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay personas que están ahí sufriendo y alguien les dice, te perdono o yo voy a estar bien, sigue nomás, ¿no? Y la persona tiende a partir, como liberarse de un peso y poder seguir su camino. Cuando tú me hablaste del Reiki tanatológico, yo me lo imaginé así. Cuéntame tú un poquito más, Eva, si es así o cómo es. Bueno, sí, en realidad tiene parte de eso, pero además de eso, de ayudar a la persona que está en su etapa terminal, porque esto va dirigido básicamente a aquellas personas que están diagnosticadas con una enfermedad terminal o que ya por su edad están a prontas de trascender. Pero Claro. además de eso, de darle este acompañamiento a estas personas, le facilitamos un buen morir, porque, porque llevamos la calma, eso es el objetivo del Reiki tanatológico, con imposiciones de mano, igual que un Reiki, con simbología, pero guiada a esta etapa, a este proceso de trascendencia. Ayuda al dolor, como lo hace un Reiki, ayuda a aliviar también el espíritu. La tanatología, bueno, tenemos tanatología clínica y también esta que es más del lado espiritual. Entonces, si hablamos de las dos disciplinas, es maravilloso, pero además de eso, Ujú, también se le ayuda y se le da herramientas a las personas que acompañan a sus familiares, a sus amigos, a su entorno, a ujú, hacer un buen morir y también la aceptación de la partida, porque muchas veces las personas que estamos externas somos las que estamos más aferradas y hacemos que nuestros seres amados no puedan estar aliviados para poder seguir este camino, ujú. porque eso es lo importante, el poder tener esta calma y esta paz. Yo sé que son momentos difíciles, Mm. dolorosos, pero lo podemos hacer desde el amor y sin quedarnos con estas cosas sin culpa, eh, prepararnos para. Mm. Sí, yo también vi en el temario de la formación de Reiki tanatológico, donde tú también tienes varios puntos con respecto a la muerte, ¿no? O sea, como que al practicante se le enseña una mirada distinta sobre la muerte, y me imagino que esa misma mirada, con más trascendencia, se le traspasa, ¿cierto? Después a las familias de las personas que está a punto como de partir. De partir, sí, totalmente, porque ven esta calma y esta aceptación, porque tú sabes que el duelo tiene 5 etapas y es lo que nosotros vamos acompañando, los reikistas en sí, esta herramienta es para hacernos más conscientes, pero desde el amor para transmitirle lo que va a ir pasando, el proceso. Cuando una persona está con una Ujú, enfermedad terminal, podemos irle dando esto. Y lo que le da, como tú decías, esta libertad, este alivio al alma. ujú. Entonces, ya ellos pasan por todas estas etapas, podemos con los familiares también enseñarle a vivir este proceso. Sí. Para que Ujú, cuando llegue su trascendencia, lo vean desde que, no que bueno, pero como desde el sentido de hicimos todo lo que pudimos hacer y que lo ujú. acompañe.
es súper importante el escucha, el silencio, el tomarle la mano, el transmitir tranquilidad. Y eso esa es la herramienta. ¿Y qué es lo que hace en sí el reikista? Ujú. Es hacer eso. Tenemos esas herramientas que se le facilitan y ver la muerte, como tú dices, no desde el miedo, sino que desde el amor. ¿Qué significa? Qué bonita fusión, ¿ah? Porque el Reiki tradicional, ¿cierto? Es donde aprendemos esta transmisión de la energía. Y es como principalmente puedes hacer 4 niveles de Reiki Usui y en los 4 se te va a enseñar esta transmisión de energía, ¿cierto? Pero acá ya está mezclado con harta materia, por ejemplo, con las fases del duelo, ¿cierto? ¿Quién fue adaptando esta técnica? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué sabes tú con respecto a eso? Cuando yo tomo este curso de Reiki tanatológico, Ujú. lo tomo en online, que fue con Alfredo Aguilera, que él es un maestro mexicano y que él crea su Ya. escuela, su educación, y aquí él combina justamente con otras simbologías y crea el Reiki tanatológico, ¿ya? Y lo crea desde el Reiki Zen, que no es muy conocido porque en sí hace una mezcla justamente como tú dices, más pasa a lo occidental y deja un poquito lo que es la cultura japonesa, de donde viene el Reiki tradicional. Entonces él empieza a ver lo tanatológico y el alivio que puede traer energéticamente el Reiki. Incluso el Reiki tanatológico no se practica como nosotros lo hacemos de pies, se practica sentado, al mismo nivel que la persona que va a trascender o que está en su etapa terminal. ¿Y por qué? Porque liberamos los cuerpos, no Ujú. los detenemos. Recuerda que nosotros somos más que un cuerpo físico, tenemos más cuerpos, entonces cuando la persona empieza su periodo y ya su estado de trascendencia, los primeros cuerpos que van saliendo son los otros cuerpos que tenemos y el último que parte es el físico. Ujú. Entonces, si es el Reiki de la forma tradicional, lo que hacemos es bloquearlo, es dejarlo ahí. Entonces lo hacemos Mm. al mismo nivel que él y lo hacemos enviándole mucha luz. Y lo hacemos se hace en chakras, pero no en todos. Se hace de el plexus hacia arriba. Ya, como los chakras Porque superiores. tenemos otros que son más de raíz, para Ujú. enraizar. Entonces no, la idea no es detenerlos, es Ujú. darle paz para que ellos puedan trascender, es Ya, darle ya. calma. Qué Sí, bonito. es súper lindo Ujú. eh, el ver, el poder tener estas herramientas para poder enfrentar este proceso desde, como les decía, desde más como el amor, como no quedarnos con esta sensación de que de la tristeza, el dolor, lógicamente, somos humanos, entonces Ujú. siempre va a llegar y vamos a tener que vivir este proceso, pero nadie nos enseña, yo creo que nadie nos enseña a vivir como nadie nos enseña a morir. Claro. Y hay que no hay que ver la muerte como algo, es un tema que socialmente o culturalmente no se habla porque es delicado, porque es doloroso, pero es importante que veamos la muerte como parte de la vida, porque Sí. si nosotros empezamos a analizar, eh, la muerte es la pérdida, Ujú. y no tan solo vivimos la pérdida de nuestros seres amados, nosotros vivimos una pérdida de un vínculo, la pérdida de un trabajo, y esto lo podemos vivir constantemente, y igual es un duelo, y tienen las mismas etapas, las etapas de negación, la etapa de ira, la etapa de pacto. Tenemos que pasar tras ir por, y pasar las etapas y a veces me salto la etapa y retrocedo porque no todos podemos vivir este proceso de muerte de la misma forma.
pero claro. cuando somos conscientes, quizás podemos, no quizás, sino que tenemos más herramientas para poder sostener y sobrellevar el dolor que significa la partida de un ser querido. Sí, uno es muy empático con el dolor sobre la muerte, ¿no? Es como que uno entiende que existe ese dolor, pero también ahora me vino un recuerdo de una vecina que ella perdió su hijo, su único hijo, que era un poquito menor que yo. Ya éramos, estábamos ahí, éramos vecinos, éramos amigos de barrio. Y, y ella lo tomó con una profundidad. Yo pienso que el dolor está, la extrañar a la persona está, ¿no? Imagínate, es un hijo que uno dice lo más difícil, pero ella lo pudo llevar con amor, con entendimiento, como entender que el alma del otro era su tiempo, fue su proceso, por A, B o C sucedió, y es tan como conmovedor ver eso en una madre, llegar Sí, a ese punto, ¿no? Como de entendimiento que tu hijo, ¿cierto? Que uno lo que de las personas que más ama en la tierra, cuida, etcétera, ya no está. Y ella pudo, porque a veces uno piensa, no, oh, yo no podría, o no sé cómo lo hacen, pero ella en su sabiduría profunda, ¿no? Lo sabía llevar. Entonces también esas lucecitas es como, lo pongo de ejemplo porque también se puede, ¿no? O sea, yo entiendo el dolor profundo, la tristeza, ¿no? Pero también, mira, existe esta posibilidad, ¿sí? Como de trascender ese dolor o transmutarlo. sí. Bueno, el reiki tanatológico no evita la muerte Claro. y tampoco acelera el proceso, ¿ya? El Mm, propósito es justamente acompañar con respeto al espacio de la persona ujú, que está por trascender, que está en este proceso, ¿ya? Pero siempre demostrando como este vínculo y, y preparando quizás nosotros, o sea, sacando los miedos, quizás a veces tengo cosas que decirle, conversarle y, y darle como esta tranquilidad de que estamos ahí, siempre vamos a estar. Eva, Como, y esta técnica en sí, ¿cómo hace eso? ¿Cómo hace, fomenta algún tipo como de diálogo del acompañante con la persona o no, digamos? lo que pasa es que cuando tú empiezas a tratar a la persona, en este caso al enfermo, bueno, yo lo cuento desde mi experiencia, Es súper. justamente donde hoy día vivo, es la hija de la primera persona que yo acompañé en su proceso de trascendencia. Don Hugo tenía un cáncer y, Ujú, y comenzamos a hacerle Reiki. Y ujú, ellos empezaron a ver sus familiares, sus hijos, comenzaron a ver que él se sentía muy tranquilo. mm, Entonces, eso también les produjo a ellos tranquilidad. Incluso él no recordaba mi nombre y me decía, cuando me mandaba a llamar a la mujer que le hacía bien. qué bonito, qué bonito. Entonces, él llamaba a la mujer que le hacía bien. Los chicos también Mm, se sumaron porque dentro del curso hay herramientas como meditaciones para poder encontrar esta tranquilidad en nuestro interior, como el entorno, la hacíamos junto con él. Entonces, mm, ustedes saben que la energía que nos hace ir adentro de nosotros y lograr esa paz que necesitamos en ese momento. Para consolar nuestro dolor, para la armonía, y eso en realidad es lo que van viendo su entorno al ver el alivio que sienten al dolor, mm. porque un cáncer habitualmente es doloroso. Entonces, como reikista, nosotros sabemos que podemos hacerle reiki a los medicamentos, a la agüita, yo le hacía reiki a todo y además a él. Entonces, ellos vieron que sus cuidados paliativos
médicos, también era este otro lado más espiritual, hacían un complemento muy bueno. Su trascendencia fue muy linda porque fue tranquila y fue sin dolor. Mm, Fue sin qué dolor. Entonces, maravilloso. Mm, también ellos sientan el alivio de sufrió, porque nosotros sufrimos al sufrir a nuestros seres queridos. Entonces esto es lo que hace el Reiki en realidad. Y tenemos como Reikita es poderle facilitar estas herramientas para que también se lo puedan dar a sus familiares, a sus amigos, a las personas que lo rodean. Y como quizás esta mamá también lo tomen como con esta tranquilidad, con no resignación, pero sí como sabiendo que es el cuerpo físico y que el alma, su alma, dicen por ahí, y bueno, y está en la película Coco, que a mí me encanta, que las personas mueren cuando las olvidamos. claro, Entonces, mientras vivan en nuestros recuerdos, y los recuerdos que tenemos que como aferrarlos a ellos son los recuerdos de alegría. Sembremos recuerdos lindos de conversaciones maravillosas, de aprendizaje, y eso nos va a dar fortaleza para enfrentar también mm. estas, este último periodo. Es- Eva, una pregunta. ¿Tú sabes si hay, por ejemplo, personas que hacen Reiki tanatológico, por ejemplo, en los hospitales o en algún lugares donde puedan como acompañar a personas en el proceso? La verdad que tanatológico no. Yo sé que hacen Reiki. Por ejemplo, Claro. aquí en Buren, el Van Buren Mm, tiene acá en Valparaíso, en ujú. su área oncológica, ¿Ya? tiene tiene reikistas voluntarios que están por una escuela, por una agrupación de Reiki y prestan estos servicios de Reiki. Bueno, estuve por un tiempo yo facilitando Reiki en un CESFAM, Ujú. y, pero todo es voluntariado, porque Sí, como sí. está reconocido, pero Ujú. sé que sí lo hacen, pero no es tanatológico. No el Lo que pasa tanatológico. es que no es tan conocido. Yo creo Claro, no. que no es conocido, yo esto lo vi hace 3 años, que lo tomé online con este profesor mexicano. Esto fue una alianza que hizo la Asociación Nacional de Reiki Chilena con Nicolás Benedetti, que la hizo con Alfredo Aguilera, que es el maestro mexicano, y ellos impartieron esto de forma online, ¿ya? Sí, sí, por eso Pero yo cuando me comentaste me resonó tanto, porque claro, ya el Reiki hace cuántos años, ¿no? Que hacemos en los hospitales o en ciertos lugares o agrupaciones, pero eh, como direccionado, ¿no? Al proceso de el buen morir, de acompañar y que además puedas integrar a los que lo rodean, yo lo encontré como bien innovador, ¿no? Con fuerza, como con un objetivo claro además. Entonces, por eso te preguntaba si es que está tal vez en hospitales o no sé, a lo mejor en casas de adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso capaz que con el tiempo se vaya también como que ampliando. ojalá estuviera, porque Sí. cuando tú puedes ver estas realidades, es muy lindo. Yo he acompañado, mira, he acompañado a niños con oncológico. Gracias a Dios no trascendió esta pequeña, la acompañé durante Mm, y fue muy lindo, ujú, porque me encontraron, ellos buscaban un reikista justamente porque ellos vieron y los papitos vieron que en México ocupa mucho el reiki para la parte oncológica, mucho. Ellos, por ujú, ejemplo, los cuidados paliativos son así, pasan de oncología y tienen centros de reikistas donde los mandan y los derivan ujú. para de las quimios. También pude estar viendo ahí porque ellos me abrieron como las primeras así alertas para buscar este otro lado del Reiki.
y ahí después lo encontré, porque yo Ujú, había hecho otros cursos por la asociación ujú. chilena de Reiki, y ahí encontré, justamente ellos le impartieron, hice uno chamánico, y durante ese proceso me llega la información y yo dije, ya, esto, porque a mí me resuena mucho el acompañar, yo creo que es un tema que no se habla mucho, pero encontrar algo para poder aliviar tanto para poder ayudar en estos cuidados paliativos, porque además de los clínicos, y poderle dar herramientas a las personas a sus familiares, lo encontré maravilloso. Sí, y también pensando en este túnel, ¿no? Porque cuando nace un bebé, ¿cierto? Ya, el túnel, ¿no? Cuando alguien muere, claro, porque a veces pasa que son abuelitos, ¿no? Que son personas que están enfermas. Y te iba a preguntar algo que pienso que es como un tema siempre que se pregunta en los talleres en general. No me gusta abordarlo desde la protección, ¿no? Porque siento que cuando dice uno se protege, pero sí pensando en pensando por ejemplo una persona muy enferma, energéticamente tiene ¿cierto? Una forma, ¿no? ¿Cómo lo hace el reikista? Porque igual tenemos que estar bien ahí, bien como fuertes, ¿no? Como toros ahí para poder sostener a una persona que está por partir, ¿no? Que está con todo, tal vez sus dolores, sus tristezas, sostener a toda una familia, o sea, igual también es fuerte, ¿no? Intenso. Entonces, ¿cómo el reikista se prepara, ¿no? Para vivir, para acompañar en ese momento y sostener a toda una familia, tal vez. Claro, súper buena tu pregunta, porque dentro de este curso hay como dos etapas, Ujú, ¿ya? Es una etapa donde vamos a aprender sobre lo que es la muerte en sí, cómo lo viven las distintas culturas, ¿ya? ujú, Los procesos del duelo. Entonces vamos a ver una parte más técnica de lo que es propiamente tal el duelo, la muerte, de lo que nosotros vivimos, y la otra parte que es el Reiki. Entonces, ¿cómo sostenemos? ¿Cómo vamos a ujú, sostener? Hay una preparación también para nosotros, ya ujú. como reikistas, para poder, como tú dices, tanta gente y cómo lo hacemos. Claro, Y también hay una protección especial, porque también tenemos que decir que todas estas emociones son de bajita vibración. Entonces, también tenemos que, como tú decías, no sé si mm, protegernos, porque mm, no es nada malo, es algo claro, natural. Son emociones que suelen pasar en este proceso, pero ujú, sí energéticamente claro, afectan. Es como si tú lógicamente eres tan empática y te vinculas con esto, porque no vas a hacerle una sesión, le haces un acompañamiento durante el proceso. ujú, Entonces, te vinculas y eso también a veces afecta. Entonces, claro, hay una preparación para lo que nosotros tenemos que estar, cómo tenemos que enfrentarlo, nosotros energéticamente cómo prepararnos para ir. Por eso que están estas otras herramientas que mm, son las meditaciones que podemos hacer con la familia para que ellos encuentren la calma, se las compartimos, para poder hay otras como, no sé si educarlos, pero darle otra conciencia y así las energías de bajita vibración se empiezan a transformar y a hacerse más sutiles, viviendo mm, sí todo el proceso y el dolor que esto significa, pero de una forma como con más amor ujú, y con conciencia de lo que viene. ¿Mm? Y nosotros de claro. eso nos preparamos, pero sí hay una preparación. Incluso el curso trae algo muy lindo, que es como también despedir a un reikista cuando ¿Cómo trasciende así? así. Ah, mira, mira. A ver, Sí, cuéntanos, qué bonito. sí, es como en México, Ujú, bueno, Alfredo decía que habemos tantos reikistas a nivel mundial ujú, que
por ejemplo, todas las culturas despiden, por ejemplo, a los sacerdotes en la religión católica de cierta forma. ¿Por qué no los reikistas también podían tener esta Ah, como, bueno, los católicos hacen responsos, hacen mm, los evangélicos van y le oran a las personas cuando ya trascienden? ¿Por qué nosotros no podíamos hacer eso, pero desde el Reiki? Y hay qué un hermoso. ritual muy lindo para despedir a los Mm, reikistas en su lecho de muerte. qué Así que hermoso. tiene muchos aportes, tiene muchas Mm, herramientas, muchas cosas lindas, y por eso que va guiado específicamente a reikistas, porque ujú, tiene, bueno, hay que saber ya de imposición de manos, saber lo que es la transmisión de energía, cómo podemos ayudar al otro con la energía, que nos ujú. sana, que alivia, que ayuda, que aporta, pero que tampoco es algo que podemos dejar la medicina ni los cuidados paliativos, que eso es súper importante. ¿Mm? Sí, y también importante también dejar súper claro que nadie va a empujar a nadie a morir, ¿no? Porque eso no se puede. No es como ya voy a hacer que muera o voy a hacer que no muera, ¿no? Eso es súper personal, privado, de la historia de cada uno. Solo que Por este supuesto. Reiki va a acompañar en ayudar a transmutar, ¿no? Como tú lo explicabas, a alivianar esas emociones que tal vez te están atando, de sufrimiento, control, claro, miedos, ¿no? Y eso, este Reiki va a ayudar a transmutar esas emociones, ¿sí? Y preparar para que sea el momento cuando la persona, digamos, esté preparada, no es como ni empujar ni detener, acá no se puede eso, claro, Tal cual. sí, Mira, ahí lo ahí veo, sí. sí, haciendo una pregunta. Dice, ¿qué nivel de Reiki se necesita para tomarlo? Nivel uno. O Ujú. uno de Usui o tener cualquier nivel de cualquier linaje de Reiki. De El cualquier Karuna, de de cualquier cualquier tipo Reiki. de Reiki, porque ahora hay un montonazo, tú sabes que ahora hay un montón, así, de todo lo que uno se puede imaginar, de esos también Sí, puede ser, sí, ya, sí, porque perfecto. lo que sí es importante que todos los reikistas tenemos como, sabemos que se trata de transmisión y de ser Ujú. canal de energía, Ya, que claro, son hay una movilización de la energía. de energía. Es lo único que tenemos que ser como súper conscientes de eso, que somos canal y movilizadores de energía, ¿ya? Quiero Sí, saber cómo es la imposición de manos, por qué por qué está en tal chakra, así que eso más que nada. ah, Pero mira, qué buena pregunta también hace Luis. Dice, ¿qué ¿quién dice? pide el Reiki tanatológico, el paciente o la familia? ¿Debe existir un consentimiento de la persona enferma? Lo que pasa es que el Reiki tanatológico, si la persona, a ver, todas las terapias energéticas son del libre albedrío y son elegidas por cada uno, ya a menos que estén en una etapa terminal y que Claro. no hablen y sí lo pueden hacer sus familiares cercanos, pero en sí eh, la persona pide Ujú. como estos cuidados paliativos. Quizás si la familia se lo comenta y la persona le dice, bueno, fue lo que me pasó con Don Hugo, porque a él le hablaron de mí y le dijo ya, que venga. Y él recibió esto, le gustó y después me llamaba a él. Pero en realidad el derecho del paciente cuando está en una etapa terminal, ellos tienen derecho. Y eso es súper importante. Y Sí, muchas veces somos nosotros, sus familiares, los que no respetamos el derecho de la persona que está moribunda y que está por trascender, que está en su lecho ya en su etapa final. Entonces eso es súper importante, ¿ya? sí, Que yo siempre se creo pide el que sí, consentimiento. yo creo que Luis también lo plantea porque tú sabes que el Reiki como que lo enviamos a veces, ¿no? Como es como ya vamos a tal persona necesita, pum, enviamos y la persona nunca se enteró tal vez, ¿no? Entonces desde ahí yo creo que también viene como esa relación que tenemos con el Reiki tradicional, ¿cierto? Que uno le envía porque quiere colaborar de alguna manera
Pero acá, claro, acá la persona al parecer, Eva, tú me dices, es más parte del proceso, ¿no? Es como que tiene que, no es como le envío Reiki tanatológico a distancia para que esté mejor, no va por ahí, es como un proceso que la persona es parte de, Exacto, o el que va a trascender, o la familia, claro. porque es un acompañamiento que hace el reikista Ujú. en este proceso, tanto a la persona como como a la familia, a su entorno. Entonces, es como te decía, no es una sesión, sino que es un acompañamiento. Ya, no es así como el Reiki, vamos a hacerle 4 sesiones, no sé, esa estructura es distinto. Eh, es que puede ser lo que pidan, pero no desde ir a hacer solamente el Reiki. Es como al acompañar, porque tenemos, es otra, te vinculas con lo que es el proceso del duelo, de lo que van a ir, lo que se va a vivir, Ujú. y el proceso que va a ir avanzando cuando ya esté más cerca de su desprendimiento terrenal, entonces es un acompañamiento. Bueno, yo por ejemplo a Don Hugo lo comencé a acompañar 2 meses. 2 meses Ujú. lo acompañé y acompañé a su familia. Ujú. Entonces, por eso que digo, o sea, no se hace a distancia tampoco, Mm. presencial, porque, por eso, porque nosotros podemos mandar como reikista reiki Claro. a todo el mundo y maravilloso, lo encuentro súper Ujú. lindo. Pero esto va más allá de simplemente enviar la energía, sino que vamos a hacer un acompañamiento donde le vamos a entregar herramientas tanto a la persona que está en su lecho y esperando su trascendencia, como a sus familiares. Es el acompañamiento en el dolor. Sabes que esta técnica me parece que, por ejemplo, las personas que son coach las pueden como fusionar de alguna manera, ¿no? Porque existe el coach del duelo, donde se acompaña, pero además mezclarlo, ¿cierto? Como que la persona se prepare. También como que lo veo mucho para la gente que hace ceremonias, porque hacemos ceremonias de bautizo, de matrimonio, ¿no? Pero también tú puedes hacer una ceremonia con este Reiki tanatológico, con el mayor respeto del mundo, como, eh, no sé si celebrar es la palabra, ¿no? Pero eh, estar presente en un momento donde hay un rito, ¿no? Hay un rito de paso, de cambio. Finalmente lo que las ceremonias son ritos, todos son ritos, ¿no? De ciertas edades, de que te casas, etcétera. Este también es un rito. Entonces también pienso que a las personas que hacen ceremonias les puede servir también, ¿no? Como para ampliar. No sé con otras técnicas con cuál más, no sé si se te viene a ti o tú las mezclas con alguna otra. Es que como yo hago acompañamientos de duelo, entonces lo mezclo con el reiki tanatológico, que lo encuentro maravilloso, pero no lo he mezclado con nada más, en Ujú. realidad. Pero de verdad que es un proceso súper lindo. Mm. A veces no necesariamente trascienden, como tú dices. La hora de nuestra trascendencia no es algo que nosotros vamos a saber. Por ejemplo, esta pequeñita que acompañé desde el Reiki y no fue del tanatológico porque en ese momento no tenía esta herramienta. Ujú. Eh, la acompañé durante 2 años y, y la verdad que ella hoy día tiene 12 años, 11 años creo, va para los 12 y yo la atendí cuando tenía 5. Mm. Entonces, y ella está bien. Entonces, yo Mm. digo, no acelera, es un proceso de acompañamiento y si eso va a servir, qué maravilloso. Y Claro. bueno, y trasciende, va a Ujú. trascender con calma, con amor, con, con tranquilidad, con paz, porque es lo que uno quiere y desea para su ser amado, que se vaya tranquilo. Uno siempre pide eso. Y Ujú. yo creo que para uno también pedimos eso. Y Tener qué una poco, transformación. no,
y qué simbólico que sea un mexicano, ¿no? Que tienen tanta conexión con distinta la muerte, ellos con la muerte, claro. sí, Entonces, como todo que ver, digamos, que lo haya creado, canalizado un mexicano, porque México nos enseña mucho sobre la mirada sobre la muerte, y la ¿cierto? mira No, desde otro punto de vista, claro. muy distinto. Y si empezamos a ver, porque aquí en este curso vamos a Ujú, ver desde todas las culturas cómo se ve. Hay material de apoyo, de lectura que se les envía para que mm. profundicen sobre la tanatología. Y Que dice, La Vega, niños y sus padres con cáncer en su final de vida, pero solo desde el instinto y el amor. Me encantaría aprender más. Mira, si lo haces ya desde el instinto del amor y le sumas herramientas, te juro ujú, que lo que vas a entregar va a ser más aún más maravilloso. Sí, sí. Sí, por eso te agradezco un montón, Eva, cuando tú me comentaste sobre la técnica, yo así al tiro abrí los ojos porque es algo que lo encuentro, siempre he tenido como esa, en mi cabeza ese momento, ¿no? No me ha tocado acompañar directamente, creo, no recuerdo así como situaciones, pero sí siento que es un paso importante. Entonces, más si tenemos estas herramientas, como dices tú, podemos sentirnos tal vez más seguras en ese proceso de acompañar, ¿no? sí. Lo, yo pienso que nosotros Ujú, honramos mucho la vida. Quizás es momento de también aprender a honrar la muerte. Y bueno, las personas que resuenen van a aprender a acompañar y que aprendan a acompañar en el final de un camino, porque este es el final de un camino, pero también van a aprender a valorar profundamente cada instante de la vida, porque uno la aprende a valorar de otra forma, el vivir, el estar en el presente, eso lo encuentro maravilloso porque aprendes mucho eso, a no quedarte, a veces uno en la vida pierde como, no sé si tiempo, pero pierde momentos valiosos, quizás por un enojo, y después cuando la persona o por cosas como tan convencionales, y la persona trasciende y nos quedamos con este sentimiento y esta emoción como no le alcancé a decir esto. Eh, yo creo que mirar la muerte nos invita a decir, quizás abrazar más, a decir más te amo, a vivir más en el presente, a, a vincularnos desde la comunicación, el vivir la emoción quizás de un enojo, de una rabia, pero no hacerla como hacerla muy larga, sino que vivirla en el momento y después decir ya, eh, mañana cierro los ojos a la noche y es cuando cierro los ojos es como morir porque no sé que, si voy a despertar o no. Entonces es sí. súper lindo eso, yo creo que nos da la oportunidad de valorar la vida y honrar, así como honramos la vida todos los días que despertamos y agradecemos, también honrar la muerte. Mm, Como un nuevo sí. camino, un nuevo despertar. Como dicen, el camino es el regreso a nuestro hogar. Claro, bueno, también pasa mucho por las creencias, ¿no? Y pues, Como porque de familia a familia se transmite mucha información. Entonces, ¿qué pensaba tu abuela, tu mamá con respecto al tema? Segurito que va a ser lo que eh, lo que uno siente, ¿no? Entonces también es interesante ver cómo aborda mi familia la muerte y cómo la quiero abordar yo. me Eso dio. también es interesante en el curso cuando planteas distintas miradas, ¿no? De las distintas culturas sobre la muerte. Y fíjate que desde que el ser humano comenzó a ser ser humano, y cuando estaba a su nivel más primitivo, ya tenía ciertas características o rasgos sobre la muerte. Este tema de, ponte tú,
enterrar a los muertos o enterrarle cosas o hacer cositas, ¿no? Desde los primeros que vivían como en cuevas y no me acuerdo los nombres, así como, no sé, paros locutepus, no sé, como neandertales o antes incluso, ya el ser humano en su proceso empezaba, ¿cierto?, a distinguir cuando el ser humano moría y les dejaban cositas o hacían, no sé, cositas con piedras, se empezó a ver, ¿no? Y eso cada vez fue aumentando. Solo que en la época moderna, como que muchas veces eh, basamos como los valores en otras cosas, ¿no? Como en otras formas de despedir o de vivir la muerte. Entonces también esto es como recuperar todo eso, como lo instintivo, ¿no? Con respecto a la muerte. Y claramente tenemos creencias que eso también uno lo va descubriendo con respecto a la muerte. Hay familias que son mucho más aprensivas, hay familias que son más despegadas con respecto a la muerte y así. Entonces, todo eso como que es muy profundo el tema de conversación sobre la muerte, es muy, muy profundo. Sí, totalmente, pero por eso yo creo que ni yo ni Tatiana venimos a cambiarle ningún punto de vista ni imponerle el de nosotros, pero sí a que Ujú. podemos ver otra mirada y Sí. podemos tener estas herramientas para el buen morir, el buen Ujú. qué lindo, me encanta eso porque nosotros tenemos el buen vivir, vivir bien, en plenitud. ¿Por qué no podemos también eh, tener un buen vivir, un buen morir en paz, en armonía, en la liviandad del ser, Ujú. sin miedo, sin culpas, eh, sin esos pesos que muchas veces cargamos? Entonces yo creo Ujú. que prepararnos para un buen morir es lindo también. Sí, no, está muy bonita esta herramienta. Nuevamente te agradezco, ¿cierto? El traerla, el querer compartirla, porque podrías dejarla solito para ti ahí guardadita, ¿no? Pero lo que tenemos, esto de querer compartir y que las otras personas también tengan acceso a esta Sí, herramienta, ¿sí? Que es una muy bonita técnica que está relacionada con el Reiki. Bueno, ahí en el curso, ¿cierto? Van a saber más detalles, pero también quisimos hacer este live para poder explicar todo este mundo, porque muchas veces en las palabras que uno escribe en la descripción queda corta con respecto a la profundidad de la técnica. Entonces, por eso dijimos, conversémoslo, hagamos un live, ¿cierto? Para que más personas se enteren de que esto está a disposición. sí, totalmente. Yo, Tatiana, te agradezco a ti la oportunidad, porque fuiste tú la que me dijiste, cuando te lo comenté, me dijiste, ¿por qué no lo enseñas? ¿Por qué no lo transmites? Y en realidad no fue por egoísmo, sino que, como empezamos al principio, es Ujú. un bastante como culturalmente que no se habla, por lo mismo, porque como tú dices, nuestras creencias que traemos no nos permiten hablar mucho de la muerte. O sea, a mí me pasa a mí en casa, o sea, Ujú. yo conversarlo con mi hija me dice, no me hables de eso. Entonces, claro, es porque traemos muchas creencias y quizás yo hasta unos años atrás también sentía que el morir era malo. ¿Por qué? Porque traía dolor. Entonces, si le empezamos a dar otro punto de vista y podemos acompañar a la persona y a sus seres queridos que lo rodean y hacer de esos momentos algo más con paz, yo creo que vale mucho la pena, por último, tenerlo aquí, que nos dé un poquito así como de curiosidad. Y bueno, ¿y por qué va guiado a los reikistas? Porque ya los reikistas quizás ya tenemos esa conciencia de que existe esta energía y que podemos transmitirla, que podemos ser canal y eso nos da como una herramienta más para poder acompañar. Sabes que a mí me pasó al revés. Eh, por eso te decía de las creencias. Mi abuela tenía mucho desapego con respecto a la muerte.
también, aparte que soñaba con familiares que se morían, entonces teníamos una visión bien bonita, por decirlo, de lo que pasaba después de la muerte, ¿no? No el momento de morir, sino que a dónde va después uno, siempre tenía sueños, entonces crecí como sabiendo que la muerte estaba ahí y que no era nada terrible. Pero me pasó después cuando ya tuve hijos, como que le tuve más miedo, ¿no? Como a aferrarme, ¿no? Más a la vida, porque si ellos no están o yo no estoy para ellos, qué sé yo. Como que ahí se me cruzaron como la información. Pero también me pasa de que cuando hablamos de los muertos de nuestra familia, yo en vez de ir al cementerio, yo los sueño, ¿no? Como que sueño a mis abuelos o gente que uno ha querido, ¿no? Y ha partido, como que siento que ese es mi medio de comunicación a través de los sueños, que están ahí todos. Todavía cuando ellos pueden, quieren y vienen ahí como a acompañarnos, ¿sí? Genial. Pero es temazo, es súper Sí, un tema mira, muy humano mira, además. aquí Luis tiene un comentario que va muy, muy asertivo. Dice, la superficialidad de hoy disfraza la muerte y muchas veces nos hace vivir como que nunca vamos a morir. Quizás es importante pensar que la muerte también es parte de nuestro existir lógico, sí, la muerte es parte de nuestra vida. Lo único que tenemos seguro en esta vida es que vamos a trascender, que vamos a morir. Es lo único seguro que sabemos, porque nuestra vida Sí, no y uno y es justamente lo que más el tema que menos hablamos porque nos da temor y es por eso, o sea, le encuentro mucha razón a Luis porque lo disfrazan diciéndoles como nunca me voy a morir o no, si nunca te voy a faltar y más en y este tiempo, ¿no? Que está todo tan intenso, como que las cosas están a la vuelta de la esquina, como que antes no era pensado, pero ahora cosa tras cosa está pasando, entonces también es bueno recordarlo. recordarlo y verlo como Ujú. eso, que la muerte es parte de la vida, no verlo como algo lejano ni como algo que estamos tampoco atrayendo, sino que es parte de la vida. Sí, qué bonito, digamos, es reflexionar y esta técnica, que está muy, sí, si bien es intensa, ¿no? Es como lo decíamos delante, acompañar este proceso no es lo mismo que un bautizo de una guagua, por ejemplo, o un baby shower, súper distinta la energía, ¿sí? Claro, Pero ahí los valientes y las valientes, ¿cierto? Que sientan como ese llamado, ese bichito, o como decía la Bego, ya han tenido como situaciones donde han estado relacionados. Eh, Aquí va a estar el curso, ¿cierto? En agosto, que bueno, ya está subido al muro de Instagram con toda la información, con lo que entra, ¿cierto? Con lo que se va a ver, que está orientado para reikistas, el precio, la fecha, la cantidad de clases. Eh, Tal vez más adelante, Eva, cuando hayan más personas con la técnica, podríamos crear algo, ¿no? Tal vez en algún hospital, en algún lugar que se abra como para ir a sostener, a acompañar, así como de grupo, así como muchas veces hicimos con el Reiki, ciertas instituciones, sí. cada uno, digamos, a veces gente en el hospital, gente con personas con ciertas características. Tal vez más adelante podríamos hacer algo, ¿no? Como en grupo ir hacia algún lugar que se abra para esto. Sería maravilloso poder expandirlo, así como tú me dijiste ese día, ¿por qué no lo enseñas? ¿Por qué no lo compartes? Y yo te dije como con temor de hacerlo, porque igual es un tema delicado, pero imagínate, hay mucha gente que lo necesita, que lo está Ujú, esperando, así como esperamos todas las terapias que nos suban las vibraciones, también ujú. esperan quizás esto que no todos se atreven, que sentamos el llamado, que lo reconozcamos, así como reconocimos muchas técnicas. Por ejemplo, no todos sentimos como, disculpe, yo creo que
yo describo las terapias energética o holística como la Ujú, medicina tradicional. El médico estudia medicina y después elige las especialidades. Nosotros igual, porque yo no le ujú, podría decir que soy tarotista porque no es la rama que me llama. ujú, Eh, pero, por ejemplo, yo sé que tú eres maravillosa con el tarot y porque lo he escuchado, entonces somos eso, son nuestras especialidades. Si a alguien le ujú. resuena y es esto de acompañamiento, maravilloso. Compartámoslo, hagámoslo expansivo y si en algún momento podemos hacer esto en forma social, a hospitales, a agrupaciones, sería maravilloso Mm. poderlo compartir, Tatiana. Me Sí, yo encanta, creo que sí. me Yo creo que en encanta. un tiempo más, cuando haya más personas que lo Que, estudien, que, sí, lo vamos conocimiento. a, sí, lo vamos a hacer de alguna manera, ¿ya? Sí, encantadísima. Así que creo que todo se va a abrir cuando sea el momento. Tú sabes que el universo los coloca y Dios nos coloca todo en su momento. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, cuando estemos listos, nos va a colocar dónde Ujú, se va a y abrir. nos va a hacer que nosotros hagamos y entreguemos nuestra luz y nuestro servicio. Maravilloso. No sé si hay alguna pregunta de alguien que quiera hacer o algún comentario con respecto a lo que estamos conversando. Veremos si hay alguna pregunta, si no, bueno, el live va a quedar grabadito, va a quedar subido ahí también, lo vamos a empezar a compartir, ¿cierto? Por si, para que llegue esta información, si tienen alguna duda, esperamos que se haya entendido bien, ¿cierto? Lo que queríamos transmitir con respecto a la técnica, yo creo que sí, de todas maneras. Y si las personas que lo vean después, si tienen dudas, Ujú, las dejan en el chat y exacto, nosotros se las respondemos, lógicamente. Sí, por supuesto. Así que lo súper. importante es que no se queden con las dudas, que si algo necesitan saber y no estuvieron en directo, que podemos responder también. Súper. Bueno, muchas gracias, Eva. Entonces ahí vamos a No, estar en contacto. Ya vamos a dejar aquí hasta acá el live. Así que nos vemos a la próxima. ya. Chao, Gracias, chao. gracias. Chao. Acá. Tú tienes